A esta hora iniciamos hoy lunes esta tertulia sobre los diferentes temas, la tertulia habitual sobre temas de importancia para el departamento de La Guajira, que tenemos todos los inicios de semana con el ingeniero Manuel Sierra de Luque. La prensa nacional en las últimas semanas ha tenido diferentes producciones destinadas o más bien encaminadas a revelar lo que sucede en el departamento de La Guajira. Diferentes piezas comunicacionales, entrevistas, reportajes, crónicas, documentales, en el género de opinión, algunas columnas, y la más reciente, la del sábado 30 de julio, que fue el editorial, que es la principal sección de un periódico, el editorial del periódico El Tiempo, el primer diario de circulación nacional. Allí se trata el tema de La Guajira y allí pues hay varios puntos de los que haremos referencia en esta tertulia. Ingeniero, tenga usted muy buenos días. Buenos días, Kelia, buenos días a los oyentes. Y nuevamente reiterando pues el agradecimiento a Dios por estar conectado con todas esas personas que nos escuchan a esta hora de la mañana. Bueno, varios epítetos llevan estas piezas comunicacionales que se han producido sobre La Guajira. Se ha alejado un poco de la relativa objetividad que debe haber en los medios de comunicación, y a nivel nacional se han saltado todas estas barreras para darle calificativos no solo a la situación que de por sí es grave que vive el departamento de La Guajira, sino también a ciertos hechos, personajes y situaciones del departamento de La Guajira. En torno al editorial del Tiempo, donde se habla muy puntualmente de la corrupción, ¿cuáles son las anotaciones que se podrían hacer frente a este editorial? Kelia, sí, uno como guajiro al leer un editorial uno dice de un medio de comunicación, si no el más importante, uno de los más importantes del país, uno eso le toca. Pero aquí hay que anotar dos puntos muy importantes, Kelia. Primero, nosotros tenemos que dejar claro que rechazamos lo mal hecho. O sea, lo mal hecho que responda a todas aquellas personas que tengan pues algún grado de responsabilidad en esas acciones. Claro que sí. Lo que hay que dejar importante, ese punto que usted trata, ingeniero, lo que hay que dejar claro es que frente a cada situación debe existir un responsable. Y frente a este responsable es que frente a quien deben existir las miradas o quienes de verdad deben sentirse dolidos, atacados, si no es así. Y no la población entera que se ha sentido estigmatizada con este tipo de revelaciones ya a nivel nacional. Exacto, eso es lo que a uno le da escozor porque el juicio se generaliza. El segundo punto, uno no entiende, uno empieza a pensar, a meditar, Kelia, ¿qué está sucediendo? O sea, el hecho en sí, uno ve hace pocos días a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República presentando otro hecho que a uno también le llama la atención, que es en Bojayá. La senadora Gaviria denuncia 51 muertos de niños por desnutrición en este año 2016. Y uno dice, pero ¿qué pasa? Mira la intensidad que tienen con La Guajira, pero y ese es un solo municipio de los 33 que tiene Chocó. Entonces uno dice, aquí no hay equilibrio en la noticia. ¿Qué pasa? Y tiene 10 casos más que La Guajira. Es correcto. Entonces empieza uno a tratar de entender qué es lo que está sucediendo con La Guajira. Y llega uno sinceramente, Kelia, es mi tesis, a darle gracias a ese hermano guayú, Javier Rojas, porque ahora empieza uno a entender por dos hechos que sucedieron ayer también, Kelia. ¿Sí? ¿Qué pasaba con La Guajira? En el 2015, Kelia, aquí hay una crisis humanitaria que no la podemos tapar. Desnutrición en la salud y en el acceso de agua, sobre todo de nuestra comunidad indígena, los guayú. Este guayú, Javier Rojas, ¿qué hizo? Que hay que hacerle un reconocimiento en La Guajira. Presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en el 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos responsabiliza al gobierno central de la crisis, de la situación que vive en La Guajira, y le levanta unas medidas cautelares. Entonces, eso es como cuando una persona lo demanda a uno y lo responsabiliza por alguna deuda y a uno le embargan un bien porque uno tiene que pagar esa deuda por la cual la están demandando. ¿Qué hace el gobierno central, Kelia? Uno empieza a entender, el gobierno central empieza a defenderse, a decir, oye, me están responsabilizando a mí, pero ojo,
que hayan manejado tantos recursos, entonces empieza, que uno ahora lo entiende, tanto acceso que tiene el gobierno nacional con todos los medios de comunicación nacionales, la W Radio, Caracol, aquí vimos a Diana Calderón que vino a hacer Hora 20 aquí mismo en Riohacha, el periódico El Tiempo. Claro, es una defensa que está haciendo el gobierno central para justificar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que él no es el responsable de esta situación, ¿sí? Y entonces vemos este viacrucis que ha tenido La Guajira estos 6 meses, Kelia, dando y está bien, yo veo hasta positivo, porque vuelvo y le repito, tenemos que rechazar lo mal hecho, y el gobierno central a través de todos esos medios de comunicaciones ha presentado muchas situaciones anómalas que han venido sucediendo aquí en La Guajira, Kelia. Pero ¿cuál es el tercer acto de esta película? Sucedió ayer, Kelia, ¿sí? Ayer en la página de la Corte Suprema de Justicia ya falla y responsabiliza nuevamente al presidente de la República de la crisis que está pasando La Guajira. Interesante el fallo de la Corte Suprema de Justicia, porque le ordena, Kelia, para que todos los oyentes nos entiendan, nosotros nos encontramos en un Estado de Derecho. Aquí hay 3 poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, ¿sí? El ejecutivo ejecuta las órdenes del legislativo y las órdenes del judicial. Las órdenes del legislativo son a través de leyes, las órdenes judiciales son a través de fallos o sentencias. Entonces, ¿qué ha hecho la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué publicó ayer en su página? Que responsabiliza al gobierno central y le ordena que diseñe, coordine y ejecute en tiempos reales un plan para resolver la crisis de La Guajira. La Corte Suprema de Justicia, para efectos, como lo dice su nombre, de justicia, es quien juzga al presidente de la República. Es la máxima instancia para darle como mayor contexto a esta información, porque es importante. Ya se había pronunciado la Corte, ya se había pronunciado el Tribunal de Riohacha, ya se habían pronunciado otras instancias, pero la Corte Suprema de Justicia, es la encargada de juzgar al presidente de la República o a quien haga sus veces. Exacto, Kelia, pero interesante, porque la orden es muy clara. Usted, por favor, construye un plan en términos reales, dice, en tiempos reales, no van a poner un plan aquí que se ejecute en 50 años, en tiempos reales, ¿sí? Diséñelo, coordínelo y ejecútelo. ¿Y para qué? Para que se solucione integral y definitiva las dificultades del pueblo guayú, la desnutrición, los problemas de salud y el acceso al agua. Qué interesante, dice uno. Y ahora con ese fallo, ahora sí uno empieza a entender el por qué tanta intensidad con La Guajira. Y hasta entiende al gobierno central. El gobierno central se estaba defendiendo, diciéndole pues que aquí se han manejado tantos recursos y que él no es el único responsable. Pero ayer la Corte Suprema de Justicia acaba de emitir un nuevo fallo. Y otra, Kelia, el Tribunal de Bogotá también acaba de emitir un fallo, que lo conocimos ayer en Noticias 1. ¿Cuál fue el fallo? Una abogada demandó en el tribunal. ¿Y cuál fue la orden del tribunal? Nuevamente responsabilizar al gobierno central y darle la orden a una empresa que nos maneja la represa del Ranchería, que es Conalvías, a que abra las compuertas de la represa y que los 198 metros cúbicos de agua circulen por el río para que todas las comunidades indígenas tengan acceso al agua. Es anotar que Conalvías ha sido reseñada, su gerente, su presidente, ha sido reseñada en uno de los principales escándalos de corrupción del país, con la construcción de una de las avenidas principales de Bogotá. Bueno, aquí la tenemos operando la represa de parte del gobierno central. Desde el 2007. Desde el 2006. Exacto. Pero la orden del Tribunal de Bogotá es esa. O sea, abra la compuerta para que el agua, los 198 metros cúbicos de agua que están retenidos ahí, corran por el río Ranchería y todas nuestras comunidades tengan acceso al agua. Interesante esos dos fallos. Yo pienso que el pueblo de La Guajira, ahora lo que debemos estar es estar expectante al presidente de la República y al gobierno central cuál es el plan. Ahora sí empieza a soñar uno, Kelia, empieza a soñar uno que Dios permita que en ese plan el gobierno central nos diga que nos va a construir el acueducto regional, para que ese agua de la represa llegue a los municipios de Maicao, Uribe y Manaure.
Ahora sí está expectante uno que ya el ministro de Salud le diga a uno que va a aprobar el documento red de nuestros hospitales con una fuente de financiación. Ahora sí está expectante uno que el gobierno central le dé el apoyo pleno a la ley de seguridad alimentaria que archivaron el último día de la legislatura pasada y que nuevamente la senadora Gaviria la está radicando en el Congreso de la República para darle una solución a nuestro problema de nutrición. Sobre lo cual no hubo ningún editorial. Solo hubo reseña de 2 o 3 medios de comunicación sobre el hundimiento de esta iniciativa. Es más, no hubo tanto cubrimiento durante la presentación y los debates que se alcanzaron a surtir sobre esta ley de seguridad alimentaria que fue publicitada aquí en La Guajira en septiembre del año pasado como la panacea para que este año sí se trabajara por la desnutrición infantil. Se hundió el último día de esta legislatura, de la legislatura que terminó el 18 de junio. Entonces, pero démosle, seamos expectantes y empecemos a soñar con lo positivo que puede presentar y tiene que presentar, porque es una orden judicial que se le está entregando al presidente de la República, quien es la cabeza del gobierno central. Tiene que construir un plan en tiempos reales, eficiente y eficaz para que le solucione los problemas de la crisis de La Guajira, como en el tema de desnutrición, el tema de salud y en el tema de acceso al agua. Bueno, usted se plantea hoy positivo frente a esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, pero como lo anotaba también usted, hubo previamente en el mes de diciembre anterior unas medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está, es un organismo internacional. De allí en adelante, lo que se ha visto en el departamento y en lo que va corrido de este 2016, ya van 41 muertos por desnutrición en el departamento, es decir, 7 más que en todo el año 2015. Y se han registrado algunas reuniones, entre ellas la sonada del mes anterior, en la que vino el presidente de la República a decir se está haciendo esto, y las comunidades indígenas y las poblaciones afectadas siguen en la misma situación. ¿Por qué ser optimista en esta oportunidad con la decisión de la Corte Suprema de Justicia? Soy optimista, quiero ser optimista, Kelia, creyendo en el gobierno central. Sinceramente, entendiendo que estamos en un Estado de Derecho. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un ente internacional como usted lo obliga, pero aquí en nuestro Estado de Derecho hay 3 poderes, Kelia: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y esta es una orden judicial al ejecutivo, al gobierno central. Y esto tiene que obedecerlo. Por eso es que el pueblo del departamento de La Guajira tiene que estar expectante y si debemos hacer alguna movilización es presionar al presidente de la República que nos traiga el plan, porque la orden es clara. Aquí no es ambigüedades o política muy abstracta. La orden es clara, tiene que entregar un plan en tiempos reales. Un plan eficiente y eficaz para solucionar una crisis puntual en 3 temas muy definidos: desnutrición, salud y acceso al agua. O sea, ese plan, nosotros desde hoy tenemos que estar expectantes y presionando al gobierno central: muéstrenos el plan para evaluarlo y discutirlo. Sí, mire que también le adiciona tres acciones importantes: diseñar, coordinar y ejecutar. O sea, en esa coordinación seguro que nosotros mismos, a nivel de los niveles departamentales y municipales, vamos a tener algún grado de responsabilidad. Por un gobernador interino, además. No, pero pensemos ya que tenemos el que el pueblo elija, el que el pueblo pueda escoger en su sabiduría, ¿sí? Que tenga tenga más sentido de pertenencia por esta tierra, porque tiene un mayor conocimiento y tiene una visión bien clara hacia dónde debe seguir La Guajira. Bueno, ingeniero, muchas gracias por el análisis de hoy aquí en Guajira Estéreo. Gracias a ti, Kelly, a todos los oyentes, y nuevamente gracias a Dios. Es el ingeniero Manuel Sierra de Luque en el espacio de opinión de Guajira Estéreo. Se ha referido a las expectativas que surgen en el departamento de La Guajira a raíz de ese fallo de la Corte Suprema de Justicia que obliga al presidente Juan Manuel Santos a diseñar, organizar y ejecutar estrategias para acabar con la crisis humanitaria
en el departamento de La Guajira. Se ha referido a la presencia de La Guajira en la prensa nacional, especialmente en este editorial del pasado sábado, en el que se cuestionan algunos hechos de corrupción que en otra oportunidad no tuvieron tanta relevancia cuando todavía al gobierno colombiano no se le habían endilgado responsabilidades. Hay esperanza por parte de La Guajira frente a este nuevo fallo para que ahora sí se pase de las palabras a los hechos para solventar la crisis humanitaria que se vive en esta sección del país.